Bien, ya estamos junto a ustedes aquí en Tu Conexión Matinal, obviamente a través de nuestra señal de TVR. Esperamos que ustedes lo estén pasando bien, que estén junto a nosotros, que estén entendiendo, que estén informándose, acompañándose en el fondo junto a Tu Conexión Matinal. Fíjese que nuestro siguiente invitado es ingeniero en construcción, sin embargo, ha estado en varias oportunidades en nuestro programa porque nos viene a aclarar ciertos temas. Normalmente él está hablando de temas relacionados con el sector inmobiliario o construcción, sin embargo, en esta oportunidad viene para que analicemos un poco cómo está la, al parecer, alicaída economía chilena. Estamos con don Teodosio Cayo. ¿Cómo está, Teodosio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Teodosio, lo que justamente yo le decía recién al público, estamos acá para analizar en esta oportunidad la economía chilena, que según, apareció en las noticias, ¿verdad?, esta cifra, que nos impacta como chilenos también, decir Chile y Haití a un nivel más bajo que el resto de Latinoamérica. Porque por mucho que todos vivamos en un continente y tengamos ciertas políticas públicas parecidas, normalmente nos pueden ahí comparar con cómo va Colombia, cómo va Brasil, pero que nos digan Chile y Haití, causa un impacto en la gente. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que hemos renunciado ya hace mucho tiempo al crecimiento. Hemos renunciado a ir en la punta y por lo tanto las políticas que en general hemos visto en los últimos años de alguna manera no incentivan el que nosotros podamos enfrentar crisis como la tremenda crisis que hemos vivido y con más recursos, digamos. Y por lo tanto lo que estamos viendo son resultados simplemente de cosas que a lo mejor no se han hecho y que no se están haciendo para poder retomar nuevamente nuestra senda que traíamos de crecimiento, de tasas bajas y de una serie de cosas más que viene asociado con una economía que tiene mucho movimiento. De tasas bajas de interés, pero tasas altas de crecimiento. Claro, no? Por supuesto. A eso se refiere. Así es. Teodosio, y cuando usted dice de cosas que no hemos hecho, esas cosas son decisiones, políticas públicas, que se toman decisiones o no hacia uno u otro lado, que podrían un poco bajarnos del carro del éxito en materia económica. ¿Por ahí va lo que dice? Claro, porque de hecho cuando las políticas públicas no apuntan a atraer inversión, a darle señales que permitan que esas inversiones, en vez de irse a otro país, se vengan a Chile, por supuesto nos quedamos sin ese motor que ha sido un motor tremendamente importante para nuestro país. Cuando adicionalmente nuestros recursos son bombardeados, porque hay que decirlo derechamente, por ejemplo, el recurso que teníamos, ¿no es cierto?, de ahorro por las pensiones, que fue en realidad bombardeado durante este periodo. Sí, claro. Y si a eso le seguimos sumando más cosas, como cambios en la tributación, modificaciones estructurales en términos constitucionales, todos esos son elementos que desde el punto de vista del inversionista, del dinero, que el dinero no tiene fronteras, por supuesto, dice esperemos o mientras tanto coloquemos nuestro dinero en otros lados. Ok. Teodosio, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones y de decisiones, estamos hablando, no quiero que entremos en esta entrevista en un ámbito un poco más político, ¿ya? Sin embargo, quisiera saber si estas decisiones han sido tomadas por gobiernos de este sector que está actualmente gobernando o por administraciones como la de Piñera, por ejemplo, de derecha, o ambos han tomado malas decisiones. Yo creo que traíamos una tendencia muy interesante en lo que era macroeconomía que nos colocaba a todos trabajando por objetivos macros. Ya. Y esos objetivos macros de alguna manera se han ido, ¿no es cierto?, desperfilando. Ya. Y por lo tanto hay declaraciones muchas veces de personas que toman las decisiones que nos dicen, mire, es que tenemos que acostumbrarnos a un crecimiento más bajo. Entonces eso ya es un indicio que te dice, bueno, entonces andemos más lento, entonces no hagamos tales cosas. Esas, por supuesto, no pueden ser buenas noticias cuando se lo estamos diciendo a nuestros inversionistas, cuando se lo estamos diciendo a alguien que queremos atraer al país. ¿Tiene algún tema clave que usted cambiaría, por ejemplo? Bueno, hay varias cosas. Primero, digamos, hay temas obviamente que tienen que ver con lo estrictamente económico, pero también hay temas que tienen que ver con... político. En realidad con las señales que se puedan ir dando. Yo no puedo en un día decir que voy a destruir, ¿no es cierto?, ciertos procedimientos económicos y el otro día, ¿no es cierto?,
que quiero traerlos de vuelta. Es decir, hay que dar señales que efectivamente a las personas le permitan tener una estabilidad. Y ojo, no hay que mirar solo Chile como un parámetro. Hay que pensar, por ejemplo, ¿por qué las grandes compañías hacen su manufactura en China? No es porque tenga una tendencia política, es porque las condiciones que le prestan al dinero para hacer la manufactura en China son muy convenientes para el capital. Bueno, si no entendemos que el capital no tiene frontera, no tiene una decisión política, sino que tiene estabilidad y tiene miradas, digamos, que hagan que el capital sea atractivo, por supuesto, siempre vamos a estar de alguna manera viendo indicadores como los que acaba de mencionar y que lamentablemente nos debe poner una señal de alerta de que en realidad, en términos de los objetivos, si buscamos objetivos interesantes, objetivos que, adicionalmente, dicho de otra manera, el país puede, si distinto sería que no pudiéramos hacerlo, esa capacidad, si la colocamos, ¿no es cierto?, en movimiento, por supuesto, incluso va a haber más dinero para poder cumplir las necesidades reales que hay de la sociedad. Ya, por ejemplo, si yo soy el gobierno en este minuto, si usted es el gobierno en este minuto, ¿qué hace exactamente? Primero, cambia ciertas decisiones, me imagino, lo que acaba de decir. No empiezo a decir, no, fíjese que esto no, al otro día, no, parece que sí. Digamos, y tomo una rienda un poco más definida, por así decirlo. Claro, por ejemplo, cuando hay una comisión, ¿no es cierto?, gubernamental que sale fuera del país a traer capitales, sí. Esa señal es una señal muy poderosa, muy buena, y que le está diciendo, ¿no es cierto?, a ese inversionista que tiene el capital, le dice, mire, venga al sur del mundo, que tenemos las condiciones necesarias para que usted haga un buen negocio. Viaje 12 horas, ¿no es cierto?, quédese en un lugar atractivo, va a estar en un lugar que lo vamos a acoger bien, que va a ser tratado de muy buena manera y que va a ganar mucho dinero. Esa señal, hay que decirla varias veces, adentro y afuera, porque las noticias hoy día son internacionales y por lo tanto cada vez que adentro digo una cosa distinta a lo que le dije afuera, la persona desde afuera dice, bueno, ¿cuál es realmente el camino? Ok, ahora Teodosio, otro tema obviamente relacionado con esto. Por ejemplo, si me están diciendo las macro cifras, ¿cierto? Chile no va a crecer, Chile se va a contraer, por decirle algo, un 1%. ¿Eso cómo se va a transformar o transferir hacia la gente, hacia los que somos comunes? Sí, bueno, el que no haya crecimiento significa que no hay mayores entradas, mayores ingresos. Entonces, si a eso le sumamos el que, por ejemplo, para este año 2023 se está previendo una inflación que va entre el 5 o 6%. ¿Es bueno, es malo? Eso es mucho mejor que el año pasado. Ya. Porque el año pasado... Pero no es óptimo. No, por supuesto que no, porque primero el año pasado tuvimos una inflación, ¿no es cierto?, del 13%, que está bordea el 13%. Eso significa que somos 13% más pobres. Este año vamos a ser solo entre 5 y 6% más pobres. ¿Y cuál sería el ideal? A ver, normalmente nosotros traíamos una meta inflacionaria del alrededor del 3%, ¿ya? Y un crecimiento potencial que podría llegar al 4,5%. Bueno, un crecimiento en esa línea, ¿no es cierto?, que es muy positivo, hace que las personas efectivamente tengan más opciones, más posibilidades de ingreso. Por supuesto, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere, ¿no es cierto?, algunas cosas que hacen desigualdades, que ahí es donde el gobierno, ¿no es cierto?, o el Estado, para no hablar de un gobierno específico, sino que el Estado tiene que estar mirando para que se produzca, ¿no es cierto?, un equilibrio, ¿no es cierto?, y no se produzcan estos desbalances que la gente con toda razón reclama, porque efectivamente no se pueden dar. Okay. Pero sí en la línea correcta, en la línea que todos miramos para el mismo lado, porque es la forma que existe para poder hacer mejores obras y mejores cosas. Hay que recordar que, por ejemplo, en algún momento hubo muchas concesiones de hospitales, concesiones de cárceles, concesiones de caminos. Claro, tiene un costo, pero ahí están las cárceles, ahí están los hospitales, ahí están las carreteras. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío de Estado? Bueno, que efectivamente cuando se hacen estas concesiones, también existe una regulación para que las personas no se sientan que están pagando algo por sobre el beneficio que están obteniendo. Ahora, la pregunta inicial, digamos, de eso tal vez después lo distraje un poco, la pregunta inicial es ¿cómo lo va sintiendo el ciudadano de a pie? ¿Va sintiendo menos plata, menos capacidad? Por supuesto, menos posibilidades de trabajo, menos dinero, por supuesto, más precariedad en el empleo, menos condiciones, ¿no es cierto?, que le dan estabilidad y que le permiten proyectarse. Por ejemplo, una persona que no tiene un trabajo estable y tiene que buscar, ¿no es cierto?, opciones privadas.
bueno, ¿qué posibilidades tiene esa persona de poder cotizar, de pensar en su futuro, si lo que tiene que es generar su dinero en el día a día? Por lo tanto, genera mucha inestabilidad, genera condiciones que no son aptas para los ciudadanos, y sobre todo para aquellos ciudadanos que no tienen mayores posibilidades que su propio trabajo. Usted cuando me dice privado se refiere a cosas personales. Digamos, si no me contrata una empresa, tengo que yo ver la forma, no sé, de algún negocio que yo pueda hacer yo solo, lo cual tal vez muchas veces me lleva a estar más informal. Así es, Okay. mucha informalidad, y eso significa que también los recursos que el Estado puede obtener son menores. Ok, Teodosio, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, pongamos un ejemplo, entre crecer 2%, crecer 0% y crecer menos 2%? Bueno, tenemos algunos ejemplos claros, digamos. Si uno mira las gráficas, ¿no es cierto?, de cómo el país, ¿no es cierto?, estaba cuando crecíamos al 6% versus, ¿no es cierto?, cómo crecíamos cuando estábamos al 1 o 2%. De hecho, la situación es bien clara. Las personas, ¿no es cierto?, no tienen todas las posibilidades, las personas no se les abren más oportunidades, y por lo tanto empieza la precariedad, empiezan a aparecer negocios informales, y si bien las pymes son muy necesarias, es una pyme que tiene que estar con cierta regulación, con cierto apoyo para que efectivamente pueda salir adelante. Pero aquel persona que por tratar, ¿no es cierto?, de buscar una alternativa se sale de la normalidad, se sale de la legalidad, por supuesto, eso le hace un daño tremendo a la misma población. Uh-huh. Ahora, Teodosio, cuando vemos esto, ¿qué se recomienda? ¿Cómo se puede enfrentar de alguna forma? Por ejemplo, claro, cada uno sabe cómo puede ahorrar o gastar menos en su casa, pero respecto, por ejemplo, a créditos, a avanzar en comprarte algo, ya sea una propiedad, ya sea tecnología, hacer un viaje, todo esto, me imagino que se recomienda contraer la situación, pero esto ayuda a que siga contrayéndose la economía. Sí, hay un concepto contable que es importante que la gente a lo mejor lo considere. Uh-huh. Si yo me quiero comprar una moto, tengo dos opciones. Si me compro la moto para pasear, va a ser un gasto. Pero si me compro la moto para dar clases de motocicleta, va a ser una inversión. Y obviamente, si yo estoy comprando algo que me va a generar un ingreso y por lo tanto voy a recuperar ese capital que invertí, ese es el camino en el cual muchas personas, ¿no es cierto?, con a veces pocos recursos podrían, ¿no es cierto?, iniciar un proceso. Pero si lo hago solamente con un gasto, no me va a generar nada. En este minuto, por lo menos, hay que tratar de evitarlo. Aunque tenga la plata o la posibilidad del crédito, evita gastártelo en un placer. Claro, en algo que en realidad no genere un ingreso, porque las tasas están muy altas, porque todos estos créditos de corto plazo hoy día en realidad no es conveniente tomarlo. No así los créditos de largo plazo, que ya las tasas son mucho más razonables, ya son más comparativas a años anteriores, y por lo tanto ahí sí podría haber, ¿no es cierto?, una opción. ¿Van a bajar las tasas? Deberían bajar. De hecho, hoy día ya ingresó un proyecto de ley para propiedades, ¿no es cierto?, que hasta 4.500 UF con una garantía del Estado por el del 10%. Exactamente. Esa ¿Qué garantía significa? ¿Qué significa eso? Significa que para la institución que otorga el crédito le representa menos riesgos ese crédito, porque hay una garantía del Estado que ante el no pago, el Estado, ¿no es cierto?, aporta con ese 10% en todo lo que significó los costos. Y por lo tanto, al haber un menor riesgo, la tasa final que se le puede dar a esa persona por ese crédito debería tender a bajar, incluso casi hasta en un punto porcentual. Es decir, si la tasa hoy día es 4,64, podría ser 3,64. Y eso es importante porque significa una cuota mensual con varios números menos. Claro, varios números menos. Ahora, cuando estamos hablando de este 10% garantizado por el Estado, ¿sirve realmente bastante? Bueno, aquí hay una... ¿O es muy pequeñito? Es decir, es un aporte, es positivo. No soluciona todo el problema, como muchas de las cosas. Pero soluciona el pie. Soluciona para el pie, para que este 20% que se pide hoy día, ¿no es cierto?, tenga una garantía de ese 10% adicional. Y aquí, por supuesto, el Banco Estado siempre va a jugar un rol muy preponderante, porque es quien, ¿no es cierto?, por lo general, ¿no es cierto?, llamamos la punta de lanza para todas estas iniciativas gubernamentales.
que por supuesto los bancos privados ojalá y las instituciones financieras ojalá lo puedan seguir, porque de esa manera también dinamizamos el mercado. Teodosio, ¿hay algún proyecto para sacar un DICOM, para sacar DICOM, no de la existencia, sino para sacar a la gente de DICOM por una vez? Bueno, como perdonazo. Siempre ha habido, digamos. Pero hace tiempo no hay. Sí, de hecho ha habido en varias ocasiones. Ahora, eso no necesariamente es la mejor camino, eso es un camino muy de corto plazo, cuando hay alguna restricción para que la persona pueda emplearse nuevamente cuando tiene, ¿no es cierto?, problemas, ¿no es cierto?, financieros. Yo creo que las políticas más generales van desde el punto de vista de cómo esa persona es capaz de generar más ingresos, cómo esa persona a través de la educación también puede tener, ¿no es cierto?, un acceso a un trabajo también mejor remunerado, cómo esa persona, ¿no es cierto?, también se le dan condiciones a partir de la misma, ¿no es cierto?, trabajo, mejores condiciones laborales. Es decir, hay varios elementos que van jugando ahí, pero parten por el trabajo y parten por la decisión de tener una política general mucho más estable, que nos dé más garantías de que las cosas van a funcionar bien. De hecho, en el proyecto de ley que se acaba de presentar, también incorpora una garantía, ¿no es cierto?, como créditos para las construcciones. Y eso es importante porque la industria de la construcción aproximadamente recoge en forma directa casi el 10% de la mano de obra directa. Y eso es un golpe importante para lo que viene durante este año 2023. Por lo tanto, si las empresas constructoras tienen la posibilidad de efectivamente poder iniciar un proyecto inmobiliario, sobre todo habitacional, con un mejor respaldo, con un mejor capital, que no sea el capital que hoy día vale 7,5%, obviamente eso lo hace más viable y por lo tanto podríamos ver más grúas, podríamos ver más construcciones, podríamos ver... O sea, y en este caso, esta garantía del 10% que entrega el gobierno, ¿también se la estaría entregando a una empresa constructora? Hay un fondo que se crea para un crédito a 12 meses, que permitiría a empresas inmobiliarias constructoras acceder a esos créditos, por supuesto, digamos, no a las mismas tasas que hoy día existen de los créditos de línea de construcción, y por lo tanto eso también incentiva que un proyecto pueda empezar a ser viable, rentable. Hoy día, con el nivel de las tasas que tenemos, se hace muy poco viable, muy poco atractivo que alguien invierta no sabiendo que finalmente esas unidades que van desde las 2.300, 2.400 UF hasta las 4.500, alguien las va a poder comprar porque tampoco existía ese comprador. Existiendo el comprador, existiendo la posibilidad de poder construirlo, por supuesto, se acerca estos dos puntos que son necesarios para poder que un inversionista local pueda llevar adelante un proyecto. O sea, en el fondo, Teodosio, se están dando de alguna manera, se está intentando que las condiciones de la economía interna mejoren. De hecho, en un grado obviamente importante, eso ayuda. Sin embargo, también hay que mirar al exterior, también hay que mirar a los inversionistas extranjeros. La inversión extranjera es muy importante para un país tan alejado del mundo como somos nosotros. Por supuesto. Es decir, viajar a cualquier lado del mundo... Es muy lejos y muy caro desde Chile. Exacto. Bueno, pero ya llevamos buena parte de nuestra historia, digamos, como república, en que nos ha ido bien, estando súper lejos, sino que en el último par de años hemos tambaleado. Claro, que ahí es donde decimos que las decisiones de atraer a esos inversionistas extranjeros tienen que ser decisiones de muy largo plazo. Estas inversiones, por ejemplo, en minería, por ejemplo, en construcción, por ejemplo, en carretera, en obras públicas. Se aprobó un nuevo royalty que también hizo que las mineras antes de ayer nada más dijeran, oye, ojo, que ahora están imponiendo un impuesto bastante más alto que Perú, que Canadá y que Australia. Claro, entonces el dinero no tiene un espectro político, no, el dinero va donde se les da mejores condiciones, porque es el fin del capital. ¿Nos afecta de alguna manera que estemos en un periodo como de transición de la Constitución? Son señales que obviamente no son muy positivas para un inversionista que quiere una regla clara, pero básicamente la principal complicación tendría que ver con saber que ese inversionista, ¿no es cierto?, tiene un plan, ¿no es cierto?, se le respetan ciertas condiciones y se le hace atractivo el que venga a invertir al país. Ok. Teodosio, ahora otra cosa que está bastante en boga, el autopréstamo. El autopréstamo, este proyecto que ha tenido tanta discusión, que va y que viene, y que está tan en la palestra en estos días. ¿Cómo es su mirada respecto a esto?
Bueno, tal como pasó hoy día, digamos, ese autopréstamo, tal como estaba presentado, en realidad que es un proyecto que no garantiza que las personas vayan a devolver ese dinero y por lo tanto es nuevamente inyectarle a la economía dinero que no es directamente de la generación propia de la economía y por lo tanto no es una buena opción. De hecho, ya vimos los resultados, estamos viendo los resultados de lo que pasó en los retiros anteriores y por lo tanto este nuevo proyecto tal como está ahí en realidad que no es una buena alternativa, si bien puede paliar momentáneamente un problema, hay otras formas de hacerlo. ¿Y podríamos enfrentarnos a una nueva inflación potente y eso? Es que si siguen los proyectos de esa naturaleza, vamos a seguir. Por supuesto, porque a ver, una de las grandes ventajas que ha tenido Chile es su capacidad de ahorro y por lo tanto, sí, claro, dinamitar esa capacidad de ahorro se ha hecho un poco costumbre, ¿ah? Se ha hecho un poco costumbre en nuestro país. Y más aún habiendo otras opciones. ¿Qué otras opciones le ve? Por ejemplo, acaban de lanzar un proyecto, ¿no es cierto?, de redistribución de los dineros que tiene Chile y esa es un apoyo directo a las personas vulnerables. Pero que no desbalancea, ¿no es cierto?, nuestros ingresos versus los egresos. Y eso significa que, por ejemplo, el apoyo que va a las personas, que si bien es muy menor a lo que se hizo durante los años previos, pero no produce un desbalance, no nos endeudamos más para Usted me está hablando de las políticas públicas de desarrollo social que se lanzaron hace poquitos días. Así es, exactamente. Sí, claro, pero suena a la gente de a pie le suena bastante poco. Por supuesto que es poco, porque de hecho, digamos, nos veníamos también acostumbrando a tener, así como, oye, tengo harta plata y no sé mucho en qué usarla. Claro, y ahí es donde es importante también la educación, ahí es el apoyo a los microempresarios, el apoyo, ¿no es cierto?, a la industria en general, a las empresas en general, con una buena regulación, por supuesto. Con una buena regulación. ¿Y tenemos una buena regulación en este rato? Uno esperaría que sí, de hecho si uno mira el contexto latinoamericano, hay señales destacables, por ejemplo lo que hace el Servicio de Impuesto Interno en términos de recaudación, eso es en realidad que es demostrable y es exportable. Y decir, oye, qué ordenados son los chilenos. Teodosio, pero y finalmente vuelvo a la pregunta inicial, ¿y por qué estamos al lado de Haití en las cifras? ¿Por qué no estamos al lado, no sé, de Perú? Ya, de Bolivia si se quiere, pero ¿por qué estamos al lado de Haití? Bueno, nosotros vamos a tener durante este año los efectos de la fiesta del año pasado. En realidad, sí, pero ¿no estuvieron de fiesta todos? Claro, lo que pasa es que es distinto. Para nosotros, digamos, para este año se prevé una menor, ¿no es cierto?, posibilidad de colocación de mano de obra, por lo tanto, menos consumo, un consumo mucho menor de lo que vivimos. Las personas no van a tener, por lo tanto, los mismos ingresos, a diferencia de lo que pasó en otros países. Nosotros redujimos sustancialmente las inversiones extranjeras. ¿Sustancialmente? Sí. Por lo tanto, esas inversiones extranjeras a nosotros nos hacen falta. Nosotros somos un país que, a diferencia de, por ejemplo, Colombia, o a diferencia de otros países que podemos citar, digamos, tienen, ¿no es cierto?, una producción de elementos esenciales para el país. Nosotros no, nosotros tenemos que ir a comprar la energía, nosotros tenemos que ir a comprar el té de la mañana, nosotros tenemos que ir a comprar una parte importante del trigo para el pan, nosotros tenemos que salir a comprar muchas cosas y por lo tanto necesitamos, ¿no es cierto?, que tener ese dinero para poder salir a comprar, y si no lo tenemos, por supuesto se nos encarece. ¿Y todavía tenemos dinero? En realidad, de acuerdo a la balanza... Pero, por ejemplo, o sea, más allá de cómo es el ciudadano a pie, el país como gobierno en sí, ¿es más pobre ahora que hace unos 2 años? Todos somos más pobres un 13%. Esa es la inflación y, por lo tanto, somos más pobres un 13%. Y si no hemos sido capaces de generar ingresos que compensen ese 13%, por supuesto, somos más pobres. Ya, pero el gobierno igual. ¿Usted cree que el gobierno no ha sido capaz de generar más ingresos para superar ese 13%? Independiente que usted o yo sí tengamos que pagar un 13% más. El gobierno mismo tiene más dinero, subida de cobre, lo que sea. Lo que pasa es que a mí me gusta más hablar del Estado. El Estado de Chile, el Estado de Chile lo conformamos todos.
Y en ese Estado, por supuesto, hay un rol principal que cumple, ¿no es cierto?, las políticas que el Ejecutivo lleva adelante, que el Legislativo, ¿no es cierto?, aprueba, pero si en ese grupo, digamos, de decisiones no se toman estas decisiones que traíamos como país de largo plazo, por supuesto, nos genera menos recursos para poder darle a las personas. De hecho, si hoy día las personas están sintiendo que tienen menos recursos, es precisamente porque esos recursos no están todos disponibles, porque no se han ido generando. Ok, Teodosio, ¿y podríamos esperar que este 2023 cambie el panorama? Por ejemplo, decir, oye, sí, no vamos a crecer, pero tal vez va a ser enero, febrero y marzo. Porque abril, mayo y junio tal vez no vamos a crecer al 5 o al 6, pero vamos a llegar a 0. Vamos a llegar a un 1%. ¿Puede cambiar de esa manera? Bueno, las expectativas para este año lamentablemente se redujeron un poco más. Había una expectativa, un Producto Interno Bruto, es decir, la capacidad que tenemos, de menos 0,5 y ahora ya estamos en menos 0,9 y si seguimos así vamos a seguir a menos 1 y entonces obviamente hay que hacer... O sea, seguimos bajando. Sí, hemos bajado. Pero existen posibilidades de subir. Totalmente, siempre. Siempre hay posibilidades de subir en la medida, ¿no es cierto?, que nos ponemos todos en la misma línea, nos trabajamos de conjunto. Teodosio, es que lo que pasa es que en un análisis acá en televisión usted dice, nos ponemos en la misma línea, pero ¿quién se tiene que poner en la misma línea? El presidente y el Congreso. El presidente y el Congreso, digamos, ir avanzando hacia una fórmula unificada y que vaya en pos del crecimiento. Si a las personas les damos seguridad de su trabajo, si a las personas, ¿no es cierto?, le podemos, ¿no es cierto?, entregar condiciones laborales adecuadas. Si por otro lado a quienes colocan el capital y por tanto generan proyectos, generan industrias, le damos confianza, los apoyamos, ¿ya? Y por lo tanto sumamos consumidores, productores en un buen marco de regulación, tenemos un equilibrio bastante bueno como para avanzar. Pero si cada uno pretende avanzar por su lado sin pensar esto de una sola manera, difícil. Vamos a seguir cayendo. O sea, en el fondo esto es tener buenos proyectos de ley y buenas leyes. Claro, de hecho, por ejemplo, en lo que acaba de aparecer, digamos, sin meterme en un ámbito tan contingente, pero si me dicen que va a haber un tren, ¿no es cierto?, a Valparaíso y no llega a Valparaíso, las personas dicen, pero a ver, ¿cómo es? Llegamos también, hay que arreglar un mensaje que sea bastante exacto, bastante puro. Claro, porque si me dicen es Santiago Valparaíso, es para llegar de Santiago a Valparaíso, no me lo ponga a 12 kilómetros más allá de esto, ni que, claro. Entonces el mensaje tiene que ser de la mano, porque evidentemente es un muy buen proyecto que une muchas condiciones de zonas que estaban apartadas. Pero acláreme. Pero tiene que estar apoyado, ¿no es cierto? No puede salir un gobernador diciendo, mira, a mí ni siquiera me habían avisado, me enteré por la prensa. Cosas que tenemos que regular. No es para decir, mira, está malo, sino que cómo lo mejoramos para que efectivamente podamos llegar hacia el final. Teodosio, gracias por haber venido. Usted no sabe lo valioso que es su aporte acá con nosotros. Lo voy a invitar de inmediato para la próxima semana. Ya, juntémonos a seguir analizando porque me parece interesantísimo que la gente pueda ir entendiendo. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, estén bien. Bueno, y nosotros nos vamos a un corte. Siga junto a nosotros. Ya viene Caro Martínez, vengo yo, venimos todo el equipo de Tu Conexión Matinal para seguir junto a ustedes haciéndole una mañana muy agradable.